Los ácidos biliares conjugados, recordemos que les confiere la propiedad de ser más hidrosolubles y estos van a ser llevados a la bilis en forma de sales biliares. Las sales biliares tienen la característica de emulsificar a las grasas. Recordemos que la emulsificación es el proceso que permite poder hacer soluble una grasa en un medio donde no lo es. Y esto se hacía a través de las llamadas sustancias anfipáticas. Recuerden que las sustancias anfipáticas tienen un extremo que puede estar en contacto con el agua, mientras que el otro repele al agua. Esto hace que se forme como una especie de círculo o burbuja, donde todas las partes que aceptan al agua van a estar alrededor y las partes que no toleran el agua se encuentran hacia el centro. En el caso del proceso digestivo, esta sustancia anfipática que hace esto es la que se conoce como lecitina y en el interior se encuentra el colesterol. Entonces, esta es la manera en que las sales biliares van a rodear al colesterol y van a permitir que pueda entrar en el enterocito. Una vez dentro del enterocito, estas micelas, que recuerden que esta burbuja que se formó se llama micela, se abren para que la célula pueda utilizar esas grasas. Ahora bien, cuando ya terminó de utilizar estas grasas y requiere la célula sacarlas, se van a formar los llamados kilomicrones. Esto quiere decir que unas proteínas que se llaman apoproteínas, de apo arriba, van a rodear nuevamente la grasa que desee sacar la célula. Entonces, esto sucede en el retículo endoplásmico liso y lo va a envolver en una vesícula. Esta vesícula se va a pegar a la membrana celular y la va a sacar. Esto se conoce como exocitosis, no lo olviden. El kilomicrón sale del enterocito y recuerden que en anatomía vimos que en el centro del enterocito hay los llamados vasos quilíferos. Y este vaso va a llevar este kilomicrón a la circulación linfática. Entonces, esto lo va a llevar hasta el conducto torácico, pero a lo que vamos es que nunca va a tener un paso hepático. ¿Ok? Esta es la particularidad de la digestión de las grasas en nuestro organismo. La secreción de la bilis va a tener las mismas 3 etapas que los otros segmentos del aparato digestivo, que son la fase cefálica, donde a través de un estímulo vagal voy a tener producción de acetilcolina. Y esto va a estimular las contracciones del músculo liso de la vesícula biliar, así como la relajación del esfínter de Oddi para poder depositar la bilis en el duodeno. De igual manera, en la fase gástrica, la misma acetilcolina que se secretó desde el estímulo vagal de la fase cefálica va junto con la producción de gastrina y sus niveles aumentados en sangre, pues van a favorecer también las contracciones de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Mientras que en la fase intestinal es donde va a ocurrir el mayor vaciamiento de la vesícula biliar en respuesta a la acetilcolina y sobre todo a este nivel ya de la colecistoquinina, ¿ok? Que ustedes ya saben que la colecistoquinina va a ver favorecida su secreción con la presencia de grasas en el duodeno. En general, no olvidemos que el sistema simpático, con su neurotransmisor que es la noradrenalina, va a disminuir el vaciamiento de la vesícula biliar. Luego nos vamos a encontrar con la fisiología del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado está perfectamente adaptado para la digestión y absorción de nutrientes. Prácticamente en toda esta porción del tubo digestivo es donde va a ocurrir la digestión final de todos los componentes de los alimentos y la absorción más rica y más copiosa
de todos estos componentes de los alimentos. Recordemos que vamos a observar en el intestino delgado las criptas de Lirberkun, donde aquí se va a secretar un líquido isotónico. Obviamente se estimula más si el quimo que está presente en el intestino delgado es hipertónico. Y la misma distensión del intestino delgado por ocupación del quimo va a favorecer la secreción de este líquido por parte de las criptas. También tenemos las glándulas de Brunner, que tienen la facultad de secretar un líquido alcalino, obviamente rico en bicarbonato, y moco, que van a proteger la mucosa del intestino delgado. ¿De qué? Pues de la erosión, del ácido, de la pepsina, que a este punto recuerden que ya está activada para poder actuar en la digestión de las proteínas. Recuerden que la acetilcolina, la gastrina y la colecistocinina van a estimular la producción de este moco, cosa contraria con la noradrenalina. Recuerden que los enterocitos se va a secretar todas las enzimas digestivas, sobre todo las de ribete en cepillo, y entre ellas va a estar la enteroquinasa, que como les comentaba en el video anterior, es la que va a activar el tripsinógeno a tripsina para la digestión de las proteínas. En cuanto a la motilidad del intestino delgado, yo voy a encontrar movimientos de segmentación que, como su nombre lo dice, va a dividir al intestino en diferentes porciones a una frecuencia rítmica para mezclar el quimo con todas las secreciones y jugos que vienen de la bilis, del páncreas y del intestino propiamente dicho. También voy a encontrar movimientos peristálticos que, como ya habíamos visto antes, lo que hacen es empujar o provocar el avance del contenido intestinal siempre en dirección hasta el ano. Recordemos que la porción en que se unen el intestino delgado y el intestino grueso, pues se va a encontrar un acúmulo de músculo liso que es el esfínter iliocecal. Este esfínter, cuando tiene la presencia del contenido, se va a relajar y va a permitir el paso del quimo hacia el colon. Es iliocecal porque el ilion es la última porción del intestino delgado, mientras que el ciego es la primera porción del intestino grueso. Recordando que el intestino grueso o colon va a presentar absorción de sales y agua. En cuanto a la digestión y la absorción, recuerden que cada día se absorben en el intestino entre el 85 al 90% de las sustancias que circulan por él. En cuanto al líquido ingerido, que son 2 litros aproximadamente, el de las secreciones de todo el tracto digestivo, que son 7 litros, y hasta 1 kilogramo de nutrientes. Recuerden que dentro de las enzimas del ribete en cepillo voy a encontrar las oligosacaridasas, que lo que van a hacer es degradar todos los oligosacáridos que ya llegaron hasta el intestino en monosacáridos. Y aquí es donde encontramos la lactasa, la sacarasa y la maltasa. Recordando que la lactasa va a dividir esta azúcar de la leche en glucosa más galactosa. La sacarasa va a desdoblar la sacarosa en glucosa más fructosa y a la maltosa la va a dividir en 2 glucosas. Recuerden que se absorben los monosacáridos por transporte activo, es decir, por cotransporte con el sodio, pero también puede suceder por difusión facilitada en el caso de la fructosa, que también en algún momento ya lo habíamos comentado. En cuanto a las proteínas, recuerden que todas las enzimas que se producen aquí va a permitir la absorción, sobre todo en el duodeno y en el yeyuno.
En cuanto a los lípidos, recuerden que los lípidos representan del 30 al 40% de las calorías de la dieta. Y esto pues tienen una particularidad en cuanto a su absorción, que es lo que incluía a las sales biliares y a los kilomicrones para llevarlos a la circulación linfática. En cuanto a la absorción de agua y electrolitos, pues recuerden que se producen aproximadamente 7 litros de secreciones en todo el tubo digestivo, más los 2 litros que debemos ingerir en nuestra dieta. De ahí el duodeno y el yeyuno son las zonas que más absorben agua de todo el tracto gastrointestinal. En cuanto a la absorción de los iones, recordemos que el sodio se va a absorber principalmente en el duodeno en un 60% y en el yeyuno. En el ilion y en el colon pues va a ser aproximadamente un 5%. El potasio se absorbe principalmente en el yeyuno y pues casi siempre es a través de un gradiente de concentración, que quiere decir que en el enterocito, en el interior va a haber menor cantidad de estos iones para que puedan pasar fácilmente hacia ellos. En cuanto al cloro y el bicarbonato, en las primeras porciones del tubo digestivo va a ocurrir por difusión. En el ilion y en el colon, el cloro se absorbe de modo activo, intercambiándose por bicarbonato. ¿Sí? El paso de bicarbonato a la luz del intestino, recuerden que siempre va a buscar la neutralización de los ácidos que se forman en el interior del intestino por la fermentación bacteriana. Recuerden que el colon está altamente colonizado por bacterias. En cuanto a las vitaminas, recuerden que voy a encontrar vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, que estas pues es el mismo proceso de la digestión de grasas, se van a incorporar a través de micelas. Tenemos la vitamina B, que se va a absorber sobre todo en el yeyuno proximal, excepto la vitamina B12 que se absorbe en el ilion terminal. Y la vitamina C, que es el ácido ascórbico, tiene la característica también de tener un transportador específico. En cuanto al intestino grueso o colon, aquí llega aproximadamente medio litro de quimo desde el ilion al ciego. Y lo que va a hacer es absorber lo último que pueda para llevarlo hasta el ano y de esta manera desechar todos los residuos. Absorbe agua, electrolitos y almacena los residuos de los alimentos. Acá también hay una secreción de moco, que esto va a lubricar y adherir a las heces, además de proteger la mucosa de los ácidos que se forman por estas fermentaciones bacterianas que les venía comentando. Ese medio litro de quimo que llega, pues no se compara con las heces, que recuerden que de las heces lo normal es entre 0.1 a 0.2 litros. Y los aumentos o disminuciones nos van a llevar a la comprensión de ciertas patologías como es la diarrea o bien el estreñimiento. Y aquí hablando un poquito de diarrea, tomando en cuenta que la principal absorción de sodio se da en el intestino delgado, como les comentaba hace un momento, por eso es que situaciones como las diarreas copiosas pues pueden llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico en los pacientes, porque si aquí se absorbe casi el 60% y yo lo estoy evacuando, entonces puede llevar a un descontrol en un paciente. Las vitaminas K y algunas del grupo B van a realizar su absorción a nivel del colon precisamente por la acción de las bacterias intestinales. No olvidemos también que cuando nosotros comemos, además del alimento y del líquido que ingerimos, también ingerimos un poco de aire. Entonces va a haber formación de dióxido de carbono por la neutralización de los ácidos que están en la luz intestinal y pues siempre por acción de las bacterias va a haber producción de gases. El volumen de gas que no se detecta en el colon es aproximadamente de 0.2 litros.
Se dice que en un día eliminamos alrededor de 0.6 litros de gas en fracciones de 0.04 litros, que esto nos lleva a un promedio de 15 expulsiones al día de gas. Obviamente, si la dieta es muy rica en fibra, va a haber una mayor producción de gas, porque recordemos que la fibra es azúcar no digerible. Entonces, pues las bacterias están teniendo una mayor actividad y por ende una mayor producción de gas. Los componentes que le generan olor a estos gases pues son el sulfuro de hidrógeno y los ácidos grasos volátiles, pero generalmente no deberían de tener olor. Esto depende de la composición de la dieta. En cuanto a los movimientos, pues acá también va a haber un tránsito de unas horas cuando pasa por el colon ascendente, mientras que en el colon transverso el material fecal puede permanecer hasta un día completo para una mayor absorción de agua y electrolitos. Recordemos que el intestino grueso va a tener una serie de disposición que se conocen como austras, y estas austras van a producir los llamados movimientos australes, que son contracciones de mezcla similares a los del intestino delgado, pero que tienen una mayor duración. Tenemos movimientos propulsores, que son ondas peristálticas de corto alcance para llevar el contenido del colon siempre hacia el ano. Y los movimientos en masa, que se producen de 2 o 3 veces al día, generalmente después de las comidas, para recorrer en dirección caudal, desde el colon transverso hasta el colon descendente. ¿Ok? En cuanto a la defecación, recuerden que es el que tiene como finalidad la eliminación de los residuos de la digestión después de la absorción de todas las sustancias nutritivas. Vamos a tener una parte inconsciente o involuntaria y otra que va a estar bajo control voluntario, porque recordemos que vamos a tener un esfínter anal externo, que es el voluntario, y un esfínter anal interno, que es involuntario. Generalmente, como en las otras porciones del aparato digestivo, el reflejo se inicia con la distensión producida en el recto por la llegada de las heces, y esto va a generar la relajación del esfínter anal interno. Esto estimula mecanorreceptores que informan el llenado del recto y somos conscientes de ello. De ahí, si decidimos continuar con el reflejo, nosotros relajamos voluntariamente el esfínter anal externo, realizamos una inspiración forzada con la glotis cerrada, contraemos los músculos abdominales y pues va a llevar a la defecación. De ahí, recordemos que las heces son 150 gramos aproximadamente, dependiendo de la dieta. El pH es entre 7 y 7.5, o sea, es un pH prácticamente neutro, con un 80% de composición de agua. Hay bacterias muertas, células descamadas, la celulosa que no se pudo absorber, sales y pigmentos biliares como la estercobilina, que es la que le confiere el color marrón característico de las heces. Todo esto producción de la gran actividad bacteriana. Y esto fue todo en cuanto a fisiología del aparato digestivo. Recuerden repasar la parte anatómica, sus resúmenes, o visitar el video de anatomía del aparato digestivo junto con este para poder complementar la información. Hasta luego.